¿Qué significa para ellos trabajar, para ellas trabajar? En general no tienen una respuesta clara y definitiva. Algunas dicen, no, es que yo quisiera dedicarme a mis hijos porque estar en el trabajo no me permite dedicarle el tiempo que yo quisiera. Esa es una constante en las mujeres. Hay un tema de trabajo que hay que hacer con las mujeres, o mujeres que no quieren dejar a sus hijos en las guarderías porque no tienen confianza. En fin, ahí hay todo un trabajo que hacer de cómo gestionar la presencia en dos mundos tan distintos como es el mundo público y el mundo privado. Y en los hombres también hay también temas muy importantes hoy en día, ¿no? Hay una crisis de la masculinidad porque los hombres no pueden ejercer el rol que tradicionalmente han ejercido durante años, ¿no? De ser proveedores de familia. Eso genera resistencias y ha generado sobre todo violencia. Entonces ya ha habido muchos estudios que analizan esta relación entre violencia de género y cambios y empoderamiento femenino. Entonces las principales conclusiones apuntan a que si no hay las condiciones sociales para que la mujer se incorpore al trabajo, si no hay todo un trabajo también de reflexión de parte de las instituciones y de las mujeres, entonces los hombres sienten amenazado su lugar en la sociedad y eso ha generado el incremento de la violencia de género. Y bueno, en la frontera norte tenemos mucha experiencia en ese aspecto, desafortunadamente. Entonces, aquí también es muy importante comentarles lo que dicen. A mí me gusta mucho esta frase de algunas teóricas, ¿no? Dicen, es que hoy en día las mujeres estamos deseando un hombre que todavía no ha nacido y los hombres están deseando a una mujer que ya no existe. Entonces estamos en un momento como de replantearnos nuestra feminidad y los hombres su masculinidad. Y entonces en el tema de la violencia, que es uno de los grandes retos hoy en día, como pueden ver, la violencia se ejerce sobre todo con la pareja, de personas cercanas a las mujeres. Y bueno, en esa gráfica vemos en 2006 cómo han sido afectadas más de 23 millones de mujeres. La siguiente, por favor. Los tipos de violencia: violencia física, sexual, emocional, económica, y bueno, la total. Estas son datos del 2006, y como lo que yo les decía, ¿no? Las mujeres separadas y divorciadas, que es el más oscuro, son las mujeres que más han sufrido este tipo de violencias. La siguiente nos habla de las tasas de homicidio de mujeres en entidades federativas, y como ustedes ven, eso es el norte de México, básicamente, más Guerrero, ¿no? Está Chihuahua, son los que tienen más altas tasas de violencia hacia las mujeres, de homicidios hacia las mujeres, el norte de México. Entonces, esto nos lleva pues a reflexionar por qué en el norte de México estamos viviendo esta situación. Entonces, ¿cuál es la especificidad de la frontera? Aquí, bueno, este mapa es Producto Interno por cápita en el 2007. Entonces, lo que yo quiero que llame la atención es cómo ven ustedes todo el norte de México. Es una de las regiones que tiene más altos niveles de ingreso, a diferencia de la zona sur del país. Entonces, esto, ¿qué nos dice? O sea, nos dice que para las mujeres ha significado un esfuerzo de incorporación al trabajo y a un modelo de desarrollo que fue muy importante en los años 90 con la firma del Tratado de Libre Comercio, que es el desarrollo por la industrialización y la llegada de las maquiladoras a las ciudades de la frontera y de muchas otras ciudades ultrafronterizas. Entonces, las mujeres en la frontera norte están justamente en esto que les decía, están en una situación de transición entre un modelo tradicional y un modelo moderno, justamente porque el nivel de desarrollo aparentemente ha sido mucho más alto y mucho más dinámico en los últimos 15 años en la frontera norte de México. En las zonas tradicionales de industrialización que se generó a partir del modelo de sustitución de importaciones que crecieron ciudades como Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México, tienen otro modelo, otra manera de desarrollarse, muy distinto, en las que las mujeres no era, digamos, la piedra nodal del desarrollo.
En el caso de las maquiladoras empezando siendo fuerza de trabajo femenina. Y otra gran característica es la migración. Ustedes saben que, bueno, pues la migración en los años 80, 90 fue muy alta hacia Estados Unidos. Y también migración hacia las ciudades de la frontera, que se quedaron en la frontera. Entonces hubo un crecimiento, una dinámica de desarrollo urbano muy importante en esa época, lo que generó cambios, dinámicas de cambio muy rápidos. O sea, nosotros lo que decimos es que en la frontera lo que observamos son procesos sociales emergentes. Por eso se habla que son laboratorios para la sociología. ¿Por qué? Porque ahí podemos observar procesos que a lo mejor se van a dar mucho más tarde en otras regiones. Esa es la especificidad de la frontera norte. La siguiente, por favor. Entonces, estamos hablando de que hay un grado de urbanización importante en relación a otras regiones que son todavía más rurales. Estamos hablando de un tipo de modelo de industrialización muy específico que hoy en día además está en crisis. Desde el 2001 hay una situación de crisis en las maquiladoras. Estamos hablando de una región de migración interna internacional muy intensa y por lo tanto de cambios en los modelos culturales. A la frontera llegan de muchas zonas del sur de México. Yo alguna vez en alguna de mis entrevistas les decía cuáles habían sido los principales cambios que sentían al llegar a una ciudad como Tijuana, por ejemplo, ¿no? Entonces me decían, es que aquí nos sentimos más libres, porque en mi pueblo, si una estaba embarazada era señalada, sufría mucho de discriminación, y aquí en Tijuana pues no, somos más libres. Entonces esa libertad es lo que genera, tiene sus ventajas, pero también sus desventajas, porque las mujeres a veces hay problemas para gestionar esta libertad. ¿Qué pasa con muchas adolescentes en la frontera? Es uno de los estados donde hay mayores tasas de mujeres adolescentes de embarazo adolescente. Ese es un gran problema en la frontera, por ejemplo, el embarazo adolescente. Entonces tenemos un problema de gestión, de cómo gestionar la libertad, pero también tenemos un problema de ausencia de los hombres en los hogares. Hay una ausencia, bueno, eso es histórico, ¿verdad? Pero en general hay una ausencia de los hombres. Entonces esto también genera muchas tensiones y vulnerabilidad social de las mujeres, porque no hay las condiciones, no es la incorporación de la mujer como en Estados Unidos que se dio. Eso es algo muy importante, que se dio porque las mujeres tenían mayor nivel educativo y entonces las mujeres se construían un proyecto de vida. No, es una incorporación al trabajo por necesidad, para enfrentar situaciones de crisis. Entonces eso nos trae situaciones de mucha vulnerabilidad hacia las mujeres, de mayor pobreza y de violencia hacia las mujeres. Eso es lo que se vive en la frontera norte, en la frontera en general. Y también está todo el tema de la relación transfronteriza, o sea, toda la influencia que hay de esta matriz cultural de los Estados Unidos hacia la manera de comportarse de los habitantes de la frontera, ¿no? Y desde luego un aspecto que ha sido poco, digamos, estudiado, y se ha dicho poco. O sea, yo creo que hicimos muy poco cuando los Estados Unidos de manera unilateral decidió cerrar la frontera a partir del 2001, ¿no? Cuando los ataques a la Torre Gemela. O sea, la torre tiene implicaciones culturales la torre, dije, ¿verdad? El muro fronterizo, el reforzamiento, tiene implicaciones culturales muy fuertes. Es una violentación, o sea, la violencia también existe, se ha incrementado por las consecuencias del cierre de la frontera y todo el tema del narcotráfico y de la crisis económica, ¿no? También quisiera mencionar por qué hablamos hoy en día de violencia social. Y estamos transitando hacia una sociedad de consumo. Entonces, esta sociedad de consumo es una sociedad que nos lleva a que los valores y las creencias sean también vulneradas de alguna manera por esta invitación a consumir.
Entonces piensen ustedes, por ejemplo, cómo el contraste que hay tan fuerte de todo este movimiento de las mujeres por empoderarse y al mismo tiempo toda la industria sexual que se ha incrementado. O sea, cómo las mujeres siguen tratadas y siguen siendo objeto. Ese es un gran reto para las mujeres. O sea, cómo lograr que las mujeres dejemos de ser vistas como objeto. Por eso, pues el incremento del comercio sexual, ¿no? Y de la trata de mujeres que está muy vinculado también con el tema de migración y de migraciones de la frontera. Finalmente, los grandes retos que yo señalo tienen que ver con lo que he estado diciendo, ¿no? O sea, por un lado, la necesidad de generar todo un trabajo de reflexión acerca de qué es ser hombre hoy en día frente a la situación de la mujer. O sea, cómo